Continuando con la NIA, alumnos con la NIA 210, seguimos viendo la carta de encargo. No se les olvide que es una especie como de contrato donde vamos a establecer cuáles son los términos con los cuales vamos a trabajar con el cliente que solicita nuestros servicios como auditores independientes. Bueno, esta carta de encargo no se les olvide que la tenemos que enviar. Esta carta de encargo la tenemos que enviar para que el cliente vea los términos en los que se va a llevar a cabo la auditoría. Todo esto con la finalidad de evitar malos entendidos. Bueno, vamos a ver qué parte de estructura y contenido debe tener la carta de encargo. Hablaremos de los puntos principales, ¿no? Sin olvidar que pueden ir más cosas, ¿no? Entre más clara sea la carta de encargo, es mejor. Bueno, aquí hablamos de que la carta de encargo debe decir cuál es el alcance de la auditoría, o sea, qué vamos a ir a revisar y qué vamos a lograr con esa revisión. También todos los aspectos legales, si hay algún aspecto legal importante, debe ir en la carta de encargo, que vamos a aplicar las normas de auditoría y también que vamos a aplicar las normas relacionadas con la ética, con, digamos así, nuestra forma de conducirnos en nuestro trabajo como auditores. Y también es importante que en la carta de encargo se mencione cómo se van a comunicar los resultados. Y conforme vayamos auditando, como vamos llevando a cabo la auditoría, estos resultados hay que irlos comunicando. Entonces hay que establecer en la carta de encargo cómo lo vamos a hacer. Quiero mencionarles, contadores, que vamos a hacer una carta de encargo en la siguiente clase. La siguiente semana va a haber examen, pero en la siguiente clase hablaremos de la carta de encargo. También en la carta de encargo se debe mencionar cuál es el riesgo de auditoría, o sea, cuál es el riesgo de que yo me equivoque o que la empresa no nos proporcione la información completa, ¿no? O sea, ¿cuál es ese riesgo de auditoría? Recuerden que el riesgo debe ser el mínimo para poder tomarla como buena la auditoría. Y otro punto importante que va a ser en la carta de encargos que le debemos decir cómo vamos a planificar y ejecutar la auditoría, o sea, cómo la vamos a llevar a cabo y de qué forma la vamos a llevar a cabo, qué procedimientos de auditoría vamos a utilizar y todo el equipo que va a llevar a cabo la auditoría. ¿Sí? Ahí debemos incluir desde el auditor principal hasta los que van revisando por áreas. Y también si hay necesidad de que haya alguna manifestación escrita por parte de la dirección, bueno, pues entonces la dirección nos tendrá que proporcionar esas manifestaciones por escrito, si es que son necesarias. Y nos van a entregar un borrador antes de lo que son sus estados financieros, alguna información importante que también haya servido para elaborar estados financieros. Antes nos la va a proporcionar antes para poder nosotros más o menos planear o ver cómo se va a dar la situación de esta auditoría. Eso es lo que debe tener la carta de encargo, aparte de otras cositas. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los puntos que vi, no amplié la imagen. Continuamos. Y dice que también nos deben de dar información importante, ¿sí? Toda la información que se considere importante que la dirección haya tomado en consideración para elaborar sobre los estados financieros, pero más bien para ver cómo elaborar los estados financieros y que toda esa información sobre los estados financieros yo la considero importante, no la deben de proporcionar toda la información que necesite el auditor para poder fundamentar su opinión. También en ella se debe de ver el cálculo de honorarios, ¿sí? Cuánto le vamos a cobrar al cliente, cómo le vamos a cobrar y cómo le vamos a hacer su facturación. En la carta de encargo debe de decir eso igual, o sea, cómo vamos a trabajar y cómo les vamos a ir cobrando de acuerdo a nuestro desarrollo de nuestro trabajo. Y es importante, una vez que yo le envíe la carta de encargo al cliente, pues es importante que tengamos un acuse de recibo, o sea, de que ellos aceptaron los términos y que aceptaron la carta de encargo de auditoría. Pues bueno, ese es de los aspectos más importantes que debe contener la carta de encargo. Y también nos menciona que también se pueden anexar a la carta de encargo otras cuestiones, esto ya dependiendo de cómo trabaje cada auditor. Dice que también debemos de poner acuerdos sobre la participación de otros auditores o expertos en la auditoría. Si yo al llevar a cabo mi auditoría voy a requerir de un auditor para que plasme algo de trabajo en mi auditoría, lo debo de mencionar en la carta de encargo. Si voy a consultar a expertos, también debo de contemplarlo en la carta de encargo para que el cliente esté de acuerdo y no impida que se dé esta situación. Dice, también debo de tener un acuerdo, si es que por ahí tienen auditoría interna, pues, que voy a consultar a los auditores internos de la empresa, esos pertenecen a la empresa, pero si hay auditoría interna, pues yo los puedo consultar.
o que también puedo consultar a cualquiera de los empleados, ¿sí? Que yo debo tener esa libertad en dado caso de que tuviera una auditoría interna y si no de no tenerla con los empleados, ¿no? Y aquí dice de acuerdo si es que hay auditor predecesor, así aquí es importante que nosotros veamos que vamos a continuar el trabajo de otro auditor, que no vamos a hacer la primera vez. Si hay un auditor que ya trabajó antes con ellos, pues bueno, yo debo de tomar en cuenta qué es lo que hizo el auditor y entonces, como voy a requerir de información de ese auditor, la empresa debe estar consciente o debe autorizar que yo pueda recurrir a ese auditor que me antecedió, ¿sí? Y dice aquí que no debe de haber ninguna limitación, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? No debe de haber ninguna limitación. Y si la hay, la manifiestas en esta carta de encargo, pero que no sea una limitación que, que haga que yo no pueda revisar, obtener evidencia y entonces emito una opinión negativa, ¿sí? Entonces, la referencia o cualquier otro acuerdo, si hay por ahí algún otro acuerdo, pues también, si lo consideran importante tanto el auditor como el cliente al que voy a revisar, pues que lo manifiesten en esta carta de encargo, ¿sí? Nada más quiero aclarar un punto del punto anterior. Limitación significa que no me permiten revisar o que no me van a permitir revisar, y entonces eso no puede existir, ¿no? Tienen que estar de acuerdo en que los vamos a revisar. Y si hubiera una limitación que no afectara tanto, a lo mejor considerarla en la carta de encargo. Y otra cosa importante, como parte de nuestra ética, está el no divulgar lo que nosotros vayamos revisando y encontrando. Pero recuerden que los papeles de trabajo son propiedad de los auditores. Y yo, esos papeles de trabajo me pertenecen, pero no puedo hacer uso de ellos sin la autorización de mi cliente. Entonces, si yo voy a tener que proporcionar información de esos papeles de trabajo a otras personas, debo de tener la autorización de mi cliente al que audité. Si por obligación tengo que proporcionar esos papeles de trabajo. Y sí, sí hay obligación. Un ejemplo por ello es el gobierno. El gobierno me va a obligar que cuando yo revise estos estados financieros de este cliente, que yo le rinda un informe de qué fue lo que encontré. Es legal y entonces el cliente debe estar de acuerdo. Entonces también se debe establecer en la carta de encargo estos detalles. Y dice aquí auditorías recurrentes. Recuerden que una auditoría recurrente es que los voy a revisar un año, 2 años, 3 años. O sea, los voy a ir revisando constantemente. Todo lo que se les puede ocurrir es decir, voy a tener que hacer una carta de encargo cada que los vuelva a revisar. No. Nos basamos en la primera carta de encargo y de ahí vemos qué pasa. Dice, factores para revisar términos de la carta de encargo. O sea, ¿cuándo debo yo revisar una carta de encargo si estoy en una auditoría recurrente? Hagan de cuenta que revisé 2019 y cuando revise 2020, pues entonces en ese momento si ya haces una auditoría recurrente, ya no hay que estar haciendo una carta de encargo por cada año. Simplemente se analiza la que ya tenemos y se hacen los cambios pertinentes. Pero ¿cuándo es conveniente que le hagamos un cambio a la carta de encargo? Dice aquí, cuando malinterprete la entidad el objetivo y alcance de la auditoría. Por ejemplo, que le haya quedado duda, oye, es que no sé, la vez pasada me revisaste mis estados financieros y todavía no me queda muy claro cuál es el objetivo o hasta dónde vas a revisar. Entonces ahí se hace a lo mejor un nuevo término y tener que volver a escribir. Cualquier término a modificar, si por ahí los dos llegamos a algún acuerdo, tanto auditor como cliente, en querer modificar un término, pues nos ponemos de acuerdo, lo platicamos y si hay que modificarlo, pues lo escribimos. Si por ahí cambiaron de directivos o ya no son los mismos con los que nos vamos a entender, eso también es importante. Entonces, también lo debemos de mencionar en la carta encargo, dado caso que fueran auditorías recurrentes. Y que haya algún cambio respecto al dominio de los bienes, ¿sí? Que a lo mejor ya todo el activo ya no pasa a ser de ellos o no es de ellos en su totalidad. Entonces, si hay un cambio significativo, sí tendremos que colocarlo en la carta encargo. Y también si hay un cambio dentro de la empresa, dentro de la naturaleza y dimensión de la entidad, si crecieron o disminuyeron, ¿no? A lo mejor su nivel de producción ya no es el mismo o aumentaron de productos. Eso, si hay un cambio considerable en la entidad que afecte su dimensión o su naturaleza, pues entonces sí tenemos que hacer un término relacionado con esa situación. Si en dado caso que la empresa haya crecido o lo contrario haya disminuido sus operaciones. Y también si por alguna razón cambiaron su aspecto legal, ¿no? Que por cuestiones de alguna ley
tuviesen que modificar su estructura, su contenido, digamos así, su escritura constitutiva, ¿no? Que se haya modificado de manera considerable por aspectos legales su situación legal, digamos, de la empresa. Y también, si los estados financieros ya no los van a elaborar con el mismo marco de información financiera, habría que ver qué tan permitido es ese cambio. Si no hay de otra, pues bueno, lo aceptamos y también lo manejamos en los tiempos. Es que hayamos cambiado, más bien que haya cambiado el cliente la forma de elaborar sus estados financieros. Claro, de acuerdo con las NIF, pero de otra forma. Y pues otros cambios, ¿no? Clásico. Otros cambios por aquello de que pueda suceder algo. Y entonces esos otros cambios también los debemos considerar. Bueno, pues eso sería todo ya respecto a la NIA 210 que habla del encargo de auditoría. Aquí quedaría esa situación con todo eso. Cuídense mucho, que estén bien.